Solo sé tú, un espacio para compartir y crecer juntos, para apoyarnos y recordar que no estamos solos ni solas, que somos muchas las personas que en algún momento nos hemos sentido raras, diferentes o incluso locas, por nuestra forma de ser, actuar o pensar, pero que justo esas cualidades son las que nos hacen únicas y maravillosas cuando las aceptamos. Mi misión con este podcast es brindarte las herramientas para que te quites las máscaras, reflexiones sobre tu actuar y te des permiso de ser tú cada día de tu vida, porque ser tú está bien. Yo soy Julieta Chiqui, Life Coach Espiritual, y te doy la más cordial bienvenida a Solo Sé Tú. Comencemos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Solo Sé Tú. El día de hoy les traigo un episodio, más bien es una reflexión de que me ha mantenido un poco alejada del micrófono en estas semanas. Todo empezó con un día en que desperté y me dolía la muñeca, no me di cuenta y me la zafé mientras dormía. Literal, como dijera Franco Escamilla, parece chiste, pero es anécdota, ¿no? O sea, te lastimas durmiendo. Y fueron semanas de estar con férula, de estar con compresas de frío y de calor. Han sido pues momentos de mucha reflexión también, de decir, ¿cómo es que me lastimé, no? Y después de eso, no sé si noten, pero estoy enferma de gripe. Junto con dolor de garganta, y de hecho si pasaba hablando mucho tiempo, empezaba con ataque de tos. Entonces eso también me había mantenido un poco alejada de mi podcast. Y trataba de entender por qué me lastimé la muñeca, o sea, como una manera de introspección, ¿no? Es muy raro que me lastime la muñeca y después me enferme de gripe. ¿Qué está pasando? Me queda claro que hay algo que mi cuerpo me está queriendo decir, ¿no? Y empecé a escarbar y decir, puede ser culpa, puede ser... Esto es un proceso que normalmente yo hago porque creo firmemente que no existen las coincidencias, ¿sabes? Y que cuando algo así tan extraño te sucede, porque aparte ni siquiera es que me haya golpeado, no es que haya estado jugando con Max agresivo, o sea que sí lo hacemos, pero no coincidió con ninguna vez con eso. Entonces era como, ¿qué pasó? ¿No? Y yo decía, creo que me estoy autosaboteando, ¿sabes? Como que pensaba en, esto es mucha coincidencia. Con la muñeca como que primero pensé en, bueno, sí, alguna cosa de la edad, a lo mejor una cosa así. Tengo 43 años, dije, a lo mejor ya son achaques de la edad y cosas así. Pero cuando después me enfermo de gripa, inmediatamente como que dije, esto es algo raro y necesito investigar. Y entonces empecé a hacer como esta introspección, a hacerme preguntas, de decirme, a ver, ¿cuándo es cuando normalmente me enfermo? ¿Y por qué lo hago? Y cuando me voy hacia atrás en mi historia me doy cuenta de que enfermarme es algo que a veces he usado como una manera de lidiar con responsabilidades que no tengo que necesariamente cumplir porque no son como trabajo, sino que son cosas de mis proyectos personales, pero que es la manera en la que aprendí que está bien desligarme de cosas, ¿sabes? Y es que esto no viene de la nada. Esto surge de una creencia que yo me formé de niña. De niña a mí no me dejaban faltar a la escuela, a menos que estuviera enferma. Y tenía que ser una enfermedad un poco fuerte, ¿no? No era como una gripita, no, sino algo realmente que estuviera moqueando o mal plan, aunque estuviera con diarrea, ¿no? Entonces, de hecho, en mi vida adulta, esa es una de las cosas por las que normalmente yo no falto al trabajo. Es muy raro que yo no vaya en algún momento al trabajo, estoy muy unido a mi enetipo 1, que si tú no sabes de enetipos, te voy a grabar un episodio para hablarte de por qué es interesante conocer el enneagrama y estudiar tu personalidad. La verdad es que a mí me abrió los ojos. Pero bueno, como enetipo 1, lo que es el enneagrama es que es el estudio de las personalidades. Y el enetipo 1 es este enetipo que
es el reformador y el perfeccionista. Son las personas que tratan de mejorar el mundo, que tienen mucho el deber tatuado en la piel, siguen las normas, las reglas, las leyes, ¿no? Y que de alguna manera a mí me encanta ser ese tipo porque creo que esa sensación de querer buscar la justicia, de querer ser, poner estas reglas y decir, por algo se hicieron las reglas, ¿no? Por algo tenemos estos esquemas para que el mundo funcione mejor, ¿no? Y el querer que esta sensación de investigar, de mejorar el mundo, de convertir este lugar en un lugar mejor, ¿no? Que somos normalmente los que nos dedicamos a temas de educación, de abogacía, jueces, policías, ¿no? Pero también tenemos muy mm, como radicalizado el bien y el mal, ¿no? O sea, para un N tipo 1 a veces le cuesta trabajo ver los grises, como que él es o está bien, ¿no? O es blanco o es negro, pero los matices en medio nos causan confusión. Nos cuesta mucho lidiar con eso porque es como si trabajáramos a nivel binario de ceros y unos. Y como que cuando entramos en ese conflicto, es como, realmente entramos en un conflicto, ¿sabes? O sea, realmente es un conflicto para nosotros porque es, ¿cómo es que esto puede estar bien pero al mismo tiempo no estar bien? Y entonces entramos en estos temas. Pero es una personalidad muy bonita, ¿no? Tiene rasgos muy bonitos. Es una personalidad que dentro de sí esconde un punto ciego que es la ira. O sea, y aquí es muy importante que haga una acotación. El enneagrama estudia 9 tipos de personalidad y agrupa, busca que tiene un test donde te pone en alguno de estos N-tipos, ¿no? Y no significa que seas un puro 100%, un N-tipo puro 100%, o que todas las personas nos podamos catalogar en 9. O sea, es como que se oye muy raro decir, ¿en serio todos los millones de personas que somos podemos entrar en 9 N-tipos? Bueno, lo que pasa es que piénsalo como rasgos de personalidad, así como decimos que alguien tiende a ser una persona que eh, es líder, ¿no? Que la categorizamos en eso, ¿no? Él tiene dotes de liderazgo. Él es una persona que es muy generosa, que le encanta ayudar a las personas. Ella es una persona muy leal, ¿no? Siempre vas a contar con ella. Ella es una persona confiable, ¿no? Entonces, tiene esas cualidades que las van agrupando y que te pone en una categoría, pero obviamente tenemos matices de los demás enetipos, ¿no? Y esto quería aclararlo porque pues es como cuando escuchas que 9 enetipos, nada más hay 9 enetipos para millones de personas, como que lo primero que puedes reaccionar es decir, no manches, o sea, obvio no podría suceder, ¿no? Pero en realidad son diferentes matices, ¿no? Dentro del uno hay unos matices, como digamos, subenetipos, ¿no? Entonces, eh, por experiencias de la vida, vamos tomando un enetipo, nos formamos en un enetipo. Yo, mis experiencias, lo que hacen es que esta personalidad en realidad no es nuestra esencia, es una personalidad que usamos como un mecanismo para protegernos, es un disfraz que nos ponemos para protegernos del mundo y sobrevivir, que se oye muy extraño cuando decimos sobrevivir, ¿no? Porque pareciera que estamos en peligro, pero in- entendamos, pero entendamos que cuando esta personalidad se forma, nosotros tenemos, somos niños, ¿no? O sea, nuestra personalidad, por increíble que parezca, se formó desde nuestros primeros años. Desde experiencias que nos dijeron, ah, es que tú eres así, ah, es que tú te pareces a Sutano, tú eres perengano, ¿no? Hasta cositas que fuimos viviendo, ¿no? Qué tan importante eran ciertos valores en tu familia, si sentiste que tenías que ser el responsable, ¿no? Que en algún momento tus papás, por alguna razón externa, no pudieron cubrir el rol, estuvieron ausentes y tú te hiciste cargo. ¿No? Que tenías que protegerlos incluso a ellos de algunas cuestiones, o si creciste
y perdiste a tus papás en algún momento y te sentiste solo, ¿no? Sin estabilidad o ese tipo de cosas, todas esas experiencias van formando nuestra vida, nos van enseñando cómo tenemos que comportarnos, tanto para ser amados, aceptados, ¿no? Como para evitar ciertas situaciones donde nos regañaron, donde a lo mejor pasamos vergüenza, ¿no? Entonces si yo hago esto, nadie me va a criticar, si yo hago esto no me pongo en vergüenza, si no hago esto voy a evitar el dolor, ¿no? Entonces eso lo procesamos, o sea, en nuestra mente se generan estos mecanismos, ¿no? Que estas máscaras que te digo que dictan nuestros comportamientos, que dictan nuestros hábitos, incluso la manera en la que nos vestimos. Por eso es tan interesante el tema del enneagrama. Y regresando al punto original del que te estaba hablando en este episodio, pues como un enetipo 1 en formación, cuando yo era niña, mi papá es un enetipo 5, es un hombre un poco estricto, ¿no? Entonces, él no nos dejaba faltar a la escuela a menos que fuera por una razón justificable, ¿no? Y era normalmente por enfermedad. No había otra, normalmente no había otra razón más que nos enfermáramos. Y es muy interesante porque sí recuerdo que en algún momento de mi vida fingí estar enferma del estómago para evitar ir a la escuela en algún momento. O también magnificar algún dolor, o sea, que por estar haciendo abdominales, alguna cuestión física, amaneciera con dolor de estómago leve y que yo dijera que me dolía más de lo que me dolía para evitar ir a la escuela. Entonces, cuando hace unos días que me levanto y digo, a ver, ¿qué está pasando? Es, podría ser que esto que me está sucediendo lo estoy utilizando como un mecanismo para autosabotearme, sí, o sea, como que la respuesta dentro de mí algo me dijo, es altamente probable que sí, ¿no? Porque ¿en qué momento o en qué actividad tendrías que usar tus manos y tu voz? Y entonces se me vino lo a la mente mi podcast. Y dije, sí, o sea, he estado postergando la grabación de mi podcast porque según yo no tengo ideas, ¿no? No tengo ideas que se me vengan a la mente. Y me he cachado pensando o diciéndome en las mañanas de, esto sería una buena idea para un podcast, déjale escribo al ratito. Y ese ratito no llega. Y las escribo normalmente porque antes de grabar el podcast, pues suelto mis ideas en un papel, ¿no? Y ya me siento a grabar para seguir una línea, para seguir pues un hilo, ¿no? Y no perderme cuando me voy en mis historias, ¿no? Entonces, me había cachado en estos momentos de decir, es que no sé de qué hablar. Y que se quedaba así de, ah, sí, pues no sé de qué hablar. Y cuando aparecía la idea era, ah, sí, pero necesito bajarla porque esto solo es una idea, ¿sabes? No está como completamente desarrollada. Entonces deja que fluya más esta idea y entonces ya grabo. Y me caché en esos días como que empezó a suceder más. Y como también coincidió con que vino mi mamá a visitarme, entonces yo sabía que esa semana pues la quería dedicar a mi mamá, ¿no? Que esa semana no iba a grabar podcast. Pero justo cuando se va, me empieza el dolor de la muñeca. Y cuando ya lo pude ver en estos días, cuando dije es autosabotaje, algo en mí resonó como sí. Y lo quise compartir contigo porque yo estoy segura de que posiblemente te has cachado en algún otro momento, en alguna actividad, donde a lo mejor no como yo te enfermas, ¿sabes? A lo mejor ese es un mecanismo muy propio mío, pero donde algo haces para autosabotearte. Porque estas, estas ideas que vienen en nuestra mente, ¿no? De no sé cómo abordarlo, no sé cómo trabajarlo, no estoy segura, falta desarrollarlo y que aparte no tienen como tal una fecha, sino son parte de un proyecto personal
es algo que tú quieres, a lo mejor es un negocio aparte que quieres emprender, donde no tienes como tal una fecha de compromiso, ¿no? Que cumplir, pero que es algo que anhelas, ¿no? Donde es más factible que te autosabotees, ¿no? Tal vez tú tienes una personalidad como la mía, donde cuando es trabajo, cuando es cosas por las que te pagan, rara vez vas a no cumplir con eso, ¿no? Porque tienes esta parte del deber ser. Pero cuando son tus proyectos, a veces somos muy permisivos con nosotros mismos. Y para mí ha sido una cubeta de agua fría, ¿no? Darme cuenta de esto y darme cuenta de cómo soy permisiva con mis proyectos, de cómo puedo cumplir muy bien con las fechas de entrega, ¿no? Y quedarme hasta tarde para que el trabajo salga. Pero cuando se trata de mis proyectos personales, no tengo tiempo o algo hay. Porque según yo no hay una recompensa inmediata. Y lo pongo entre comillas porque a veces la recompensa inmediata, pues en un trabajo es me van a pagar o voy a quedar bien o mal ante alguien más, mi jefe, ¿no? Aquí eres mi escucha. Y pareciera que como no te veo, y perdona que lo diga así, pero quiero ser muy sincera contigo, pareciera que como no te veo, entonces a lo mejor esto puedo deslindarme o ser menos consistente con mi trabajo. Y yo decía, es que me está tragando este cuento de yo no soy em, constante en mis actividades. Me voy a corregir, era constante la palabra. Yo no soy constante en mis actividades, ¿no? Y decía, claro, es que yo no soy constante, a veces hay cosas que dejo a la mitad de mis proyectos y me estaba tragando este cuento cuando me dije, o sea, ¿en serio, Julieta? Pues déjame decirte que has sido muy constante para no hacer cosas que quieres. Has sido muy constante para decirte, para calmarte y decirte, no lo hagas ahorita. Por eso has sido muy constante. Entonces, no es verdad que no eres constante, porque hasta para no hacerlo has sido constante, ¿no? Y me cayó como una cachetada guajolotera, dirían aquí en México. Y por eso quise grabar este episodio, ¿sabes? Porque de verdad fue como muchos momentos de lucidez que me cayeron, de decir, no es verdad que no sabes a qué hablar, no es verdad que no eres constante, eh, te estás saboteando enfermándote, ¿no? Y yo sé que pensaste que el camino iba a ser más fácil. Yo sé que pensaste que por tener 5 episodios grabados y liberados, todo iba a fluir. Y a veces cometemos este error, no sé si llamarlo ingenuidad, de creer que porque ya empezamos a hacer un cambio en nuestra vida, el cambio va a seguir solito, ¿sabes? Como si yo hubiera dado el primer paso y entonces ya, o sea, ya di el primer paso y entonces mágicamente se va a abrir o voy a caminar por la escalera, ¿no? Y lo voy a lograr rápido y fácilmente. Cuando se nos olvida que es un proceso y que son habilidades que vamos desarrollando. Fue muy ingenuo de mi parte, de verdad, pensar que porque me animé a abrir este podcast, que porque grabé 5 episodios, ya en automático los demás episodios iban a salir solitos, sin tomar en cuenta que estoy desarrollando habilidades, que estoy al mismo tiempo lidiando con creencias, porque esas creencias, sí, ya las estoy cambiando, pero todavía no he acabado de cambiarlas. Todavía estoy en el proceso. Y por eso es tan importante que cuando identificamos nuestras creencias, tengamos herramientas que nos ayuden a darles la vuelta, que renovemos nuestra mente cada mañana, ¿no? Que leamos nuestras afirmaciones, que nos anclemos a esa versión del futuro que tiene que tiene lo que quiere, ¿no? Y es que si tú nunca has hecho afirmaciones, las afirmaciones son una llave muy poderosa, pero no hacen todo el trabajo solito. No, una afirmación es, consiste en que tú digas, en que tú identifiques, paso 1, identifiques la creencia. Paso 2,
es que la redactes en positivo, en presente. Paso 3, que la repitas con emoción, que sea una frase que realmente le da la vuelta a lo que estás diciendo. Como por ejemplo, yo te decía, una muy simple es, no sé de qué hablar, ¿no? Y entonces mi trabajo todas las mañanas es decirme, yo sí sé de qué hablar, ¿no? Claro que sé de qué hablar. Por supuesto que sé de qué hablar. Y luego la refuerzo con una evidencia, ¿no? O sea, me digo, claro que sé de qué hablar, porque tan solo ayer se me vino una idea cuando me levanté, ¿no? Y me acordé que quería hablar y que podría hablar de este tema. ¿Qué hago con eso cuando me recuerdo algo del pasado? Cuando digo, pero por supuesto, es que le doy evidencia a mi mente de que esa mentira que me está contando, esa creencia negativa, ese pensamiento que estoy teniendo, ¿no? De no sé de qué hablar, ese pensamiento no es verdad. Y le doy la evidencia de, puedes elegir, Julieta, puedes elegir creer en que no sabes o en que sí sabes. Tú eliges. De ambos tienes evidencia. ¿En cuál te quieres enfocar? Y entonces digo, púchala. O sea, sí, es verdad. Sí sé de qué hablar, aquí está la prueba y lo único por lo que no lo estoy haciendo, es por la ansiedad o los nervios que me genera sentarme y grabar, ¿no? Porque obviamente estar aquí frente a un micrófono me despierta nerviosismo, me despierta a veces el estar frente a un micrófono y no saber exactamente qué vas a decir con señas y comas, ¿no? ¿Qué tal que me equivoco? ¿Qué tal que digo algo que está mal? ¿No? Ese tipo de pensamientos para una persona con mi enetipo que quiere decir las cosas bien, que no se quiere equivocar, que no quiere tartamudear, que quiere verse como, pues, el deber ser me dice que tengo que ser experta en el tema, ¿no? Entonces, no debería de equivocarme, confundirme o algo así. Y justo ese tipo de cosas son las que me frenan. ¿Te das cuenta cómo esta serie de pensamientos que en general lo que están detrás de de estas sensaciones, de estos pensamientos es miedo y ansiedad, ¿no? ¿Qué tal que me equivoco? ¿Qué tal que lo digo mal? Piénsalo. Lo que está atrás, la emoción que está detrás en realidad es miedo, es ansiedad. Por eso es tan importante cuando hacemos estos trabajos de introspección, de decir, ok, lo que no estoy queriendo sentir es esto. Esto es en realidad lo que me está amedrentando, esta emoción, lo que estoy sintiendo, estas sensaciones en el cuerpo que me hacen querer huir, ¿no? Porque siento que no las puedo sostener, porque necesito como irme de esto, salirme de aquí y dejar de sentir esto. Y entonces es más fácil que lo evada, que me diga a mí misma, no, lo hacemos al rato, o no está suficientemente claro, hay que desarrollar más la idea, cuando podría perfectamente bien levantarme en ese momento, tomar una hoja, un lápiz y empezar a escribirlo y dejar que vaya fluyendo la idea y tener mis apuntes y luego sentarme a grabar, ¿no? Pero pero como hay tanto temor, como hay tanta idea de querer hacerlo perfecto, lo postergo. Y lo postergo tanto hasta que la idea se va. Y entonces, cuando vuelve a surgir otra, me vuelvo a convencer de que no es una idea tan buena, ¿no? Entonces, yo te invito en este episodio a que reflexiones si has tenido ese mismo mecanismo, si has usado algo similar. Como te decía, a lo mejor no te enfermas, a lo mejor tú lo que haces es que entras en negación, ¿no? Como yo también que entré en negación de decir, no, no es tan bueno, tengo que investigar más y entonces te metes en una eterna investigación, ¿no? Empiezas a buscar y nunca aterrizas. O empiezas a postergarlo, ¿no? Hasta que seas inevitable. O si estaba tan ocupado, ¿no? Y te llenas de trabajo, ¿no? En la oficina, porque estás tan ocupado que ya no tienes tiempo.
Y terminamos recurriendo a estos mecanismos que no son para nada sanos, donde incluso nos podemos estar haciendo daño físicamente, ¿no? Con tal de no hacer eso, con tal pues no ejecutar esa acción, ¿sabes? A veces una manera en la que me encanta también ilustrarlo, porque me encanta cuando pienso en relaciones de pareja, me encanta usar esas analogías, porque también lo he visto en mi vida, ¿no? Como a veces quieres atraer una pareja, así, la pareja, tienes la lista, sabes lo que estás buscando, ¿no? Pero cuando quieres salir o quieres exponerte a salir a conocer a alguien, no lo haces. Pero sigues esperando a que llegue y te toque la puerta. O sea que sí es posible, no lo niego, ¿no? Sí es posible. Pero dentro de ti, ideas como de, oye, ¿y si sales? ¿Y si vamos a cenar a algún lugar sola, o sea, tú sola, a cenar, a conocer personas? Me meto al gimnasio, voy a este taller que me gustaría tener, no lo haces, ¿no? No lo haces. Y entonces pones la excusa de, ay, no, es que ahorita estoy llena de mucho trabajo. Ay, no, es que ahorita em, es más importante que cheque estas cosas de mi familia. Ay, no, es que no tengo dinero para gastar en eso. Ay, no, es que no es el momento. O te compras la de, no, en realidad, pues voy a ver si lo quiero manifestar o no. No sé, tal vez ya no sea tan atractivo. Y, y ahí nos estamos saboteando, ¿no? Estamos diciendo que queremos atraer una pareja con ciertas cualidades, pero atraerlo es el primer paso. Ahí a veces nosotros ya hasta nos estamos adelantando a decir, újule, pero es que he fracasado en mis anteriores relaciones, ¿qué tal que también fracaso en esta? ¿Qué tal que no soy la persona que está buscando? Y así, ¿no? Cuando ni siquiera has intentado el paso número uno, pero ya nos estamos llenando con miedos del paso 4 y 5. Y te digo que me lo conozco perfecto porque pues yo lo he hecho, ¿no? Yo era esta persona que decía, claro, en el papel quiero a este hombre y quiero que tenga estas cualidades, pero que cuando sentía el llamado de hacer algo era como de, no, 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 o sea, qué miedo eh, irme yo sola a un restaurante y sentarme. Ay, no, 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 qué miedo irme yo a un parque y estar sola. Ay, no, no, qué miedo meterme a un taller, ¿no? Donde tal vez lo podría conocer o salir tan solo a caminar, yo sola, ¿no? Irme al cerro. No, 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 qué miedo, o sea, no, y no tengo tiempo. Hoy tengo un montón de cosas que hacer, ¿no? Y que obviamente me doy cuenta que no es verdad, ¿no? Porque gracias a Dios tengo una vida donde yo controlo mis tiempos, donde yo eh, establezco mis horarios de trabajo, ¿no? Y tengo tiempo para arreglar mi casa, y tengo tiempo para cocinar, y tengo tiempo para sentarme a ver series, y tengo tiempo para estudiar, y tengo tiempo para muchísimas cosas. Pero me llenaba de actividades imaginarias, ¿no? Como de, uy, no es que tengo harta ropa que lavar, y luego tengo que hacer los ejercicios con Max, y luego tengo que doblar la ropa, y luego tengo que limpiar y barrer, y luego tengo que hacer un montón de actividades, claro, pues de trabajo, ¿no? Entonces, no, no, o sea, no, ahorita no me da tiempo, tal vez en la tarde, ¿no? Tal vez, y si no llueve. Entonces, sí, yo también era esa persona, ¿no? Diciendo que quiere encontrar el amor y poniendo 20,000 pretextos para no salir. Entonces, no seamos esas personas, dejemos, o más bien dejemos de ser esas personas, ¿no? Dejemos de ponernos el pie para cumplir nuestros sueños. Demos el primer paso y cuando vayan apareciendo los problemas en el siguiente paso, démonos cuenta, ¿no? Yo te invitaría a que no olvides este episodio, que nos demos cuenta cuando nos estamos saboteando en el paso 3, en el paso 4 y en el paso 5, porque
estos mecanismos son cosas que nos van a pasar a lo largo de nuestra vida. No porque creas que ya lo identificaste, no porque creas que ya, eh, ya lo estás superando en el paso 2, no te va a pasar más adelante, ¿no? Y me lo digo también a mí. O sea, que yo no sea esa persona ingenua que cree que porque grabó este episodio y lo sacó, no va a seguir sintiendo temor en el episodio 6, 7 u 8, ¿no? Que sea muy consciente de que, pues, estoy sacando un podcast y que estos primeros episodios van a requerir de mí más energía, van a requerir de mí más planeación, van a requerir de mí el trabajar con mi sistema nervioso porque estoy haciendo algo que no hacía antes, desarrollando una habilidad de comunicación, de pues ahora sí que de cómo cuento, narro la historia, de storytelling. O sea, estoy desarrollando muchas habilidades, incluso la edición de este episodio, ¿no? Entonces, son habilidades que no tenía antes y que las estoy desarrollando ahora y que no caiga en la ingenuidad de creer que hay una hada madrina que me pone una varita en la cabeza y me dice, ya lo lograste, ¿no? Porque hiciste 5 episodios, ya, eres la persona que ya cuenta todas las historias y que le es bien fácil y que ya nada más prende su computadora y empieza a grabar y le sale la historia súper fácil y rápido. Que no caigamos en esa ingenuidad. Que va a llegar el momento en que sí pase, seguramente sí, pero podría pensar, ¿no? Podría ser consciente de que no va a ser en los primeros 10 episodios. Podría no caer en esa ingenuidad por mi historia. No porque nadie pueda hacerlo, no, seguramente sí, ¿no? Hay personas que seguramente les es mucho más fácil porque tienen esas habilidades, porque ellos ya han trabajado en esto, se les da son personas que les encanta hablar, son personas que tienen muy bien hiladas sus historias, ¿no? Son personas que no se han enfrentado con que su historia, no han tenido que lidiar con para que se pararan a exponer y que la maestra los sentara, como fue mi caso, ¿no? O cosas de esa naturaleza que son a las que te enfrentas, ¿no? O alguien se va a enfrentar, si tiene historias de ese pasado, se va a enfrentar cuando trate de hablar en público. Tal vez tú no tuviste esas experiencias y a ti te aplaudieron y te dijeron que exponías bien bonito, ¿no? Y sacabas dieces y todo eso. Entonces, tal vez para ti es más fácil. Entonces, ahí no te estarías saboteando. Pero busca en qué lugares sí te saboteas. En qué lugares recurres a estos mecanismos elaborados, como el mío de la enfermedad, ¿no? Como una manera de no hacer cosas que quieres hacer. Porque cuando me pongo a revisar mi historia, si tú ya escuchaste mis primeros episodios, tú sabes que yo viví con un trastorno de agorafobia durante muchos años, que es un trastorno de ansiedad. Y cuando veo cómo podría haberme yo saboteado en mi vida y magnificar un poco, no mi historia, ¿no? Pero sí usar parte de esas sensaciones, podría verlas como también en un momento dado usé esa ansiedad para no hacer cosas que quería, para sabotearme. Y esto lo tengo tan presente porque recuerdo que cuando empecé a quitarme este miedo y empecé a hacer ejercicios para salir a la calle, un día le escribí a mi coach un mensaje y le dije, ahora me da miedo que la ansiedad, que vaya a enfrentar los miedos que toda la ansiedad estaba cubriendo, de todo lo que yo no me atrevía a ser capaz por usarla, por usar esta ansiedad. ¿No? Porque no solamente era salir a la calle, era como atreverme a viajar, era hacer muchas más cosas que cuando quité la ansiedad, cuando ya estaba venciéndola, se manifestaron, ¿no? Porque era lo que estaba cubriendo, era como esta parte de, claro, no hago eso porque pues vivo con altos niveles de ansiedad, si no, sí lo haría. Entonces, eh, fue un temor, o sea, yo se lo conté a mi coach como un temor, como me estoy quitando esto y ahora voy a poder hacer todo esto, ¿no? Y
Y eran, o sea, ese temor tenía un fondo, un miedo muy profundo. Entonces, que este episodio sea mi invitación a que reflexionemos en qué áreas nos estamos saboteando, qué sueños son los que queremos, dónde estamos queriendo ignorar o actuar de esta manera de varita mágica, de que iba a ser muy fácil, ¿no? Creyendo ilusamente, solo porque dimos el primer paso, que mágicamente íbamos a desarrollar las habilidades, que nuestro sistema no se iba a tener que acostumbrar, ¿no? Porque al final de cuentas, nuestro sistema nervioso está sufriendo un cambio. Imagínate lo que yo sentí cuando tuve 10 años, cuando tenía 10 años y esa maestra me sentó porque no le gustó mi exposición. O sea, mi sistema nervioso se sintió contraído, se sintió en vergüenza, se sintió humillado, ¿no? Y tuve a mis 10 años que lidiar con eso y las creencias que se formaron en ese momento, decir, no soy buena, lo que yo digo no es interesante o no le importó, ¿no? Ahí se formaron. Y ahora, cada vez que me siento aquí frente a la computadora a grabarte un episodio, una parte de mí siente que esa niña, ¿no? Todavía está ahí diciéndole, ¿y si me sienta la maestra? ¿No? Y si no les gusta, y si, pues justo, no por nada es él, no sé de qué hablar, ¿no? No sé de qué hablar porque pues parece ser que de lo que estaba hablando en esa ocasión no fue relevante, ¿no? Entonces, nivelar, llegar a ese estado donde mi sistema nervioso se sienta a salvo y seguro, no es fácil, no es rápido, no es como de, ya Julie de 10 años, no te preocupes, no pasó nada, ¿no? Es venir y acompañarme cada vez que grabo un podcast a decirme, mi amor, sí, eso pasó cuando tenías 10 años, pasó por esto y esto, pero ahora yo estoy aquí contigo y yo te acompaño, porque sí tienes cosas importantes que decir, porque yo estoy contigo, yo te apoyo, yo sé que quieres hablar de estos temas, ¿no? Y te doy herramientas, porque en ese momento cuando estábamos exponiendo, la verdad es que ni siquiera sabía que era una exposición. Era la primera vez que exponía en clase y no tenía ni idea de que estaba, o sea, cómo se hacía. En realidad yo estaba leyendo el texto, ¿no? Pero ahora ya sé qué es. Ya, ya hubo alguien que me explicó qué es, ¿no? Y que ahora yo te estoy acompañando a hacerlo. Y lo vamos a hacer bien y lo estamos haciendo de la manera en la que tú te sientes segura. ¿Te sientes segura teniendo notas? Perfecto, te hago tus notas, pero que no sean una excusa, ¿no? Tenemos ideas sueltas, ¿qué es lo que tú necesitas? Y yo te lo doy. Y yo te acompaño en este proceso a sentarnos juntas y grabar. De verdad que esta, estos, digamos, este mes me dio una gran lección, ¿no? Fue como pues sí, un balde de agua fría que me dije a mí misma, ok, quiero compartirlo porque también de mis errores se aprende, de los errores se aprende. De los errores podemos dejar de hacernos este tipo de cosas, dejar de ponernos el pie, dejar de procrastinar, ¿no? Y seguir trabajando en lo que queremos, desde un lugar de más compasión, de más entender lo que nos está pasando, en un lugar más amoroso, pero al mismo tiempo más responsable, más de decir, no, o sea, yo tengo el control de mi vida, yo soy la que decide, yo soy la que elige y desde ahí puedo actuar diferente, ¿va? Entonces espero que este episodio te haya gustado. Ya sabes que si quieres que hable de algún tema, por favor, mándame un mensajito a Instagram y con todo gusto lo abordo. Si tú quisieras trabajar conmigo, te dejo en las notas del episodio el link a mi calendario. Que tengas un bonito día.